Bienvenidos a esta sección de nuestro podcast sobre el enfoque latinoamericano. Hoy vamos a hablar sobre un tema clave para entender el país: las dinámicas de poder y los problemas de gobernabilidad en Bolivia. Así es, porque cuando hablamos de poder, no solo nos referimos a quién gobierna, sino cómo y con qué legitimidad. Weber dice que el poder es la capacidad de imponer la propia voluntad aún contra resistencias, mientras que Foucault nos recuerda que el poder circula y se ejerce en todas partes. Así es, esa mezcla se nota muchísimo en Bolivia, un país que tiene muchos movimientos sociales y que estos son súper fuertes. Y en cuanto a las tomas de decisiones, si estos movimientos sociales no son escuchados por las instituciones, son capaces de influir en estas mismas. Cuando hablamos del poder en Bolivia hoy, hacemos énfasis en el liderazgo que ha sido protagonista de nuestra historia reciente. Y solo pensamos en la figura de Evo Morales, quien ha sido presidente durante 14 años, que combinó autoridad legal con reconocimiento indígena y popular. Pero aquí aparece la tensión, lo instituido, lo que ya está establecido en el Estado, y lo instituyente. Esos impulsos que vienen desde abajo para transformar la política, como lo dice Retamoso, es una pelea constante en América Latina. Los movimientos sociales pasaron de ser protagonistas en las calles a ser ahora protagonistas en el gobierno. Esto le ha quitado a la vez parte de la gobernabilidad, de su autonomía en cuanto a los movimientos. Pero hablemos de un caso ejemplar. Tomemos el caso Tignis, en el cual se rompió parte de la relación con las bases indígenas de tierras bajas. Cuando hablamos de gobernabilidad, hay cosas positivas. Por ejemplo, Bolivia tiene alta participación electoral y se incluyó a sectores que antes eran invisibilizados. Esto generó estabilidad y legitimidad política por estos últimos años. Pero el clientelismo y el exceso de poder concentrado en el Ejecutivo mostraron límites del modelo. O'Donnell habla de la democracia delegativa. El gobernante cree que puede hacer todo sin contrapesos institucionales. Si a esto le sumamos una economía súper dependiente de los recursos naturales, por ejemplo, en 2019, cuando cae el precio del gas, no solamente cae el precio del gas, sino que también cae la estabilidad política. Ante la crisis del 2019, las denuncias de fraude y la renuncia de Evo Morales marcaron un momento crítico en nuestro país, ya que hubo un quiebre institucional de sucesiones forzadas y un gobierno transitorio con fuerte conflictividad social. La crisis mostró que la democracia es frágil, pero al mismo tiempo las elecciones del 2020 demostraron que el movimiento al socialismo aún tenía una base social fuerte, aunque ya no con la misma cohesión de antes. Muy bien, hoy seguimos viendo una polarización profunda, regiones divididas, élites enfrentadas y desconfianza institucional. No hemos resuelto las causas aún de fondo de ese conflicto. A esto decimos que necesitamos instituciones más fuertes, un sistema electoral más confiable, una justicia independiente y reglas de juego que se respeten de verdad. También urge diversificar la economía. No podemos depender solo del gas, porque eso hace que la política se vuelva un sube y baje y tengamos una inestabilidad como ya lo hemos vivido antes. Y sobre todo hay que construir también consensos duraderos. No más política de yo gané, tú perdiste. Ya somos un país plurinacional y necesitamos un proyecto que incluya a todos, desde el altiplano hasta la Amazonía.
En resumen, Bolivia ha logrado inclusión y participación, pero todavía enfrenta esta debilidad institucional y esta polarización de estos últimos tiempos. El reto es equilibrar el poder para que la democracia funcione no solo en elecciones, sino en el día a día de la gente. Y para terminar este podcast, hemos concluido en que existen 5 puntos claves para una gobernabilidad duradera: fortalecimiento institucional y Estado de Derecho, diversificación económica, construcción de consensos sociales duraderos, distribución equilibrada del poder y mantenimiento del impulso democratizador y ético. Y algo muy importante que no podíamos dejar de mencionar, por ejemplo, es lo que pasó en el año 2009 con la Constitución Política del Estado. No sé si lo recuerdan, pero se estableció un Estado plurinacional con reconocimiento de naciones y pueblos indígenas originarios campesinos. Y no solamente fue esto, sino que también se estableció un régimen de autonomías y una democracia intercultural, siendo los principales actores el movimiento del socialismo, los movimientos sociales y los sectores populares e indígenas. Y ya para terminar con nuestras conclusiones, hemos realizado una comparativa de gobernabilidad entre Luis Arce Catacora y Evo Morales Ayma. En cuanto a la base económica, Evo Morales gobernó durante un periodo de mucha bonanza, pero esto fue gracias a los altos precios de las commodities, que le permitió implementar políticas redistributivas y muchos bonos sociales en el país. En cambio, con Luis Arce Catacora sucedió todo lo contrario. Ya se venía acumulando una crisis desde el 2014. Y ya en lo último para terminar nuestro podcast, en la polarización y oposición, ¿qué fue lo que pasó? Evo Morales enfrentó la polarización entre el bloque popular indígena y sectores urbanos mestizos, lo que generó resistencia de élites regionales cruceñas. Y Luis Arce Catacora enfrentó una oposición radicalizada y la reactivación de las tensiones regionales que persistían desde el 2009. Gracias por acompañarnos en este análisis. Gracias Romina, gracias Mariana por sus análisis también, que son muy importantes. Esto fue Poder y Gobernabilidad en Bolivia. ¿Hacia dónde vamos?